Entonces, hoy es la parte 2 para las personas que no, pues si desean seguirme, ahí ese es mi LinkedIn, Oscar Andrés Jiménez Villanueva, me pueden agregar. Digamos un poquito de recapitulación también con relación a lo que, un poco a mi rol. Yo soy ingeniero biomédico de la Universidad Autónoma de Occidente, también soy especialista en Big Data, analítica Big Data, perdón, de aquí de la universidad también. Pues he tenido experiencia en general con temas de analítica de datos, también temas de ingeniería biomédica en su momento. Y actualmente me desempeño como analista de ingeniero de datos en Celsi Internet y soy docente de dos cursos aquí en la Autónoma, uno en la especialización de analítica de Big Data y otro en el pregrado de ingeniería de datos e inteligencia artificial, que digamos eso es un curso que empezamos a hacer este semestre. Eh, entonces, bueno, básicamente la invitación de este espacio pues viene también desde la parte de la especialización de analítica Big Data para aquellas personas que tienen como inquietud de quieren como transicionar desde dentro de sus roles, ¿cierto? A quererse dedicar, digamos, al mundo de los datos o necesariamente necesitan como estas habilidades nuevas dentro de sus perfiles, también es válido, o sea, digamos, no es excluyente como querer aprender algo extra para manejar en sus perfiles, como pasar directamente a roles de datos. Yo les comentaba que, digamos, también hay un tema que es muy bueno, aparte de tener el conocimiento técnico, de poder trabajar con los datos, es tener el conocimiento funcional, que es el conocimiento de industria. Es decir, digamos, si venimos de medicina, eh, digamos, de la parte de leyes, de empresas de servicios públicos, por ejemplo. Entonces, todo ese conocimiento sirve mucho porque ya a la hora de cuando estamos trabajando con los datos, que es la parte técnica, pues podemos dar respuesta de manera mucho más rápida a todas esas necesidades de negocio. ¿Listo? Entonces, pues lo que les digo es la especialización es una muy buena oportunidad como para aquellas personas que están como buscando ese nuevo conocimiento. Y pues digamos dentro de todo el contenido de de la especialización, pues se pueden ver una serie de materias que permiten tener pues digamos, para poderse desempeñar como analista de datos, científicos de datos, ingenieros de datos, digamos, dependiendo de de cuál sea como esa afinidad que ustedes quieran tener o lo que, digamos, sepan más o menos de los roles, digamos, ahí se ven esa serie de materias que nos permiten como tener ese conocimiento. Eh, listo. Entonces, digamos, la sesión pasada hablábamos un poco de qué era el Big Data, también de los roles dentro del digamos, de toda la gestión de los datos. Puntualmente hablamos de un flujo de datos, que es lo que le llamamos también la ETL, y básicamente es que nosotros, generalmente cuando estamos trabajando con datos, dependiendo obviamente de los roles y todo, pues vamos a estar en algún punto de cómo vamos a transformarlos para poder generar valor en las empresas. Entonces, dependiendo de los roles, pues si es un analista de datos, es crear visualizaciones, si es científica de datos, crear modelos para predecir, digamos, métricas del negocio que queremos ver, clientes, por ejemplo, ventas, ¿sí? Eso, y también el ingeniero de datos es el que encarga pues, de hacer todo el tema de los pipelines para poder disponibilizar esa información. Que digamos, obviamente dependiendo de de la empresa, pues pueden haber muchísimas fuentes de datos y esa es como la tarea de los equipos de analítica y de datos, es que tienen que reunir toda la información, llevarla a un repositorio y ya pues dejarla disponible para poder hacer visualizaciones o de cualquier producto de datos. ¿Listo? Eh, entonces, digamos, de este contexto y lo que es el flujo de datos, es que siempre tenemos unas fuentes de información, sean unas bases de datos, una serie de archivos o datos que vienen en tiempo real. Se tienen que hacer procesos de preparación de datos y procesamiento, valga la redundancia. Es decir, que se llegan los datos y no se guardan directamente tal cual, sino que, por ejemplo, si son históricos, se tiene que tomar la foto del día de los datos y guardarlas en una tabla histórica, hacer medidas, hacer tablas nuevas a partir de esa información, que eso es todo el modelado de datos que también vemos en la especialización. Y luego esa información se tiene que guardar en un repositorio, o sea, es decir, una base de datos analítica, porque digamos la información de las bases de datos que son transaccionales, que son las bases de datos del negocio, que digamos son las que guardan como la información de todo lo que ejecuta diariamente. Por ejemplo, si es un banco, la cantidad de retiros, o son ventas, la cantidad de ventas diarias de algún negocio, pues todo eso queda en una base de datos que es transaccional. Pero toda esa información luego la tenemos que ir a pasar a una base de datos analítica, eh,
que tiene unas capacidades propias que es guardar grandes cantidades y permite leer de manera más optimizada toda esa información. Entonces, digamos, ahí es cuando empezamos a llevar la información de un lado a otro a través de estos procesos ETLs y puntualmente la base de datos analítica, digamos, por definición, es un data warehouse, que es donde guardamos todas nuestras datos históricos, especialmente de negocio. Ahí también entran en juego unos temas de modelado de datos, de cómo vamos a organizar esas tablas para que tengan sentido, para poder generar métricas, pero digamos como la parte más importante y que es como ese histórico de negocio y es como la fuente de información real de lo que está pasando o de lo que estuvo pasando porque estamos guardando información histórica. Y finalmente, en el proceso de visualización o analítica de Machine Learning, es que ya con esos datos históricos que hemos guardado, pues podemos empezar a construir tableros o empezar a entrenar modelos de Machine Learning que nos permitan como crear modelos de predicción y empezar lo que les decía, empezar a tener como esa información del negocio, de lo que pasó y lo que puede pasar, digamos así a grandes rasgos. Mm, y todo esto pues se hace a partir de un proceso de TL que digamos son unas siglas que siempre van a escuchar, que es extraer, transformar y cargar, de lo en inglés, y es cómo extraigo la información, la transformo para que tenga sentido, limpiarla, eh, digamos porque pues los datos que se generan a veces pueden tener inconsistencias y ya que una vez ya se haya aplicado todo ese proceso de transformación, guardarla en nuestra base de datos. ¿Listo? Em, con base en eso, pues digamos, la sesión pasada habíamos explicado un pequeño flujo de datos. Básicamente era una fuente de información. El contexto era que teníamos unos datos de unos clientes y por el otro lado queríamos poder llegar a que esos datos de esos clientes, identificarlos además, geológicamente, es decir, porque solo teníamos los datos de los clientes y sus ciudades, pero quisiéramos tener más adelante una visualización de dónde están situados puntualmente esos clientes en una ciudad. Para poderlo tener una visualización, entonces tendríamos que hacer un proceso de transformación y luego cargarlo a una base de datos. Entonces, con eso, lo que hicimos fue que dentro de Docker teníamos un servicio que es, perdido, está aquí. Listo. Que era Apache Airflow, que nos permite como orquestar, era uno de los componentes, ahorita lo vamos a ver otro poquito de nuevo, y es como todos esos pasos que tenemos que ir ejecutando para tener los datos de una fuente y volverlos a dejar en nuestra base de datos analítica, pues lo teníamos que hacer con una herramienta. Mostramos como este código, primero hicimos como todo el paso a paso del análisis exploratorio de datos, es decir, estas son mi fuente de información, de un lado que era la data de los clientes, de otro lado la data de los municipios, los limpiamos, los transformamos en cada uno de los paso a pasos con pandas, que es esto lo que hicimos aquí. Y finalmente creamos una tabla que me unía las dos informaciones y la guardamos en... Igual ahorita voy a volver a explicar un poquito más porque lo vamos a ver desde otra herramienta. Y la guardamos directamente en una base de datos de Postgres que estamos simulando como si fuera nuestra base de datos analítica. ¿Listo? Entonces eso fue lo que hicimos la sesión pasada y finalmente lo conectamos con Power BI. Ahorita vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ya desde una herramienta en la nube. Digamos aquí porque digo herramienta en la nube, porque Databricks, perdón, Apache Airflow y todo esto también lo podemos desplegar en la nube, pero pues aquí hicimos como el ejercicio local para poder tener esa primera, como primer brochazo o aproximación a estos conceptos que estábamos viendo. ¿Listo? Mm, entonces, con base en eso, pues digamos, ahorita que damos la siguiente herramienta, que sí ya es en la nube, eh, ¿vamos a qué? Vamos a como hacer como el símil entre ambos para ver, claro, es que esto de esta manera funcionaba aquí y aquí estamos haciendo eh, el mismo proceso, pero con otra herramienta y otra serie de tecnologías. Entonces, vuelvo acá y pues digamos la sesión pasada hablamos de que era el Data Warehouse, ¿cierto? Que es el que está diciendo acá, que es donde guardamos nuestros datos analíticos y el otro componente era un Data Lake, que en el Data Lake podemos guardar datos de cualquier tipo. Digamos en el Data Warehouse son tablas, como las conocemos de siempre, tablas de bases de datos eh, estructuradas. En cambio en el Data Lake podemos guardar cualquier tipo de datos estructurados, semiestructurados, es decir, por ejemplo, desde tablas, como también podemos guardar archivos CSV, Parquet o videos, imágenes. Entonces eso es lo que da como esa flexibilidad al Data Lake. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, digamos dentro de la arquitectura de Big Data, básicamente se tienen que tener como unos componentes con los cuales podemos empezar a trabajar con los datos. Entonces, siempre partimos de unas fuentes de datos que pueden ser lo que les digo, les decía, bases de datos, APIs también de otros servicios
y podemos tener y se pueden guardar en una parte de almacenamiento, ¿cierto? Luego se tienen que procesar en batch. El procesamiento en batch, a diferencia, digamos, del streaming, que es en tiempo real, es que generalmente todos nuestros procesos de analítica van a correr en la noche. ¿Por qué? Porque, digamos, es cuando ya se ha terminado la operación de todo, digamos, de cualquier tipo de industria, pues, digamos, en general, obviamente hay unas que tienen funcionamiento por la noche, pero, digamos, los negocios en general ya en la madrugada ya no generan tantos procesos de datos ni tantos transacciones, entonces, por ejemplo, un banco en la noche pues ya no tiene transacciones que se estén ejecutando apenas, digamos, a pesar de que se hagan pagos online, pues. Pero, digamos, en el ideal, entonces, todos estos procesamientos en batch, en lotes, quiere decir esto, se ejecutan en la madrugada, entonces vamos a ir a nuestras fuentes de información, a traer los datos del día anterior y los vamos a guardar en nuestra base de datos analítica, que era nuestro data warehouse a partir de un proceso TL. Y luego pues se disponibilizan también en todo el parte de reportería. Dentro de la parte de tiempo real también es lo mismo, digamos aquí ya vienen en los datos como un flujo constante, se tienen que procesar en tiempo real si ya se quieren hacer métricas de sobre esos datos en tiempo real y también se guardan en una base de datos que va a permitir tener una reportería en tiempo real. Eh, y todo esto, pues digamos, no, no se ejecuta, digamos, o se debe ejecutar en un orden específico y por eso es que tenemos el componente de orquestación, que es el que va a decir, ah, usted primero va a ir a consultar los datos, luego los va a procesar y luego los va a guardar, que es el proceso TL, pero esos pasos tienen que estar orquestados y por eso, digamos, traía a colación el ejemplo de Apache Airflow la clase pasada, que este me permite a mí en pasos ir haciendo cada una de las actividades del proceso de TEL. Entonces extraigo los datos, que es del descargar los datos de las dos fuentes, luego transformar uno y después el otro, y luego hacer procesos de transformación o unión de datos y ya al final la inserción de los datos, que es la parte de la carga. Entonces, todo este proceso de, de la arquitectura de Big Data, pues digamos, tiene esos componentes específicos. Eh, Listo. Es como a grandes rasgos como para tenerlo en cuenta cada vez que estamos como pensando en los datos, entender que siempre hay todo una arquitectura y una serie de procesos que nos permiten como ya disponibilizar los datos y poder trabajar con ellos. Y obviamente arquitectura, procesos y personas que están implicadas en toda esta serie de pasos. Y obviamente pues ahí está el, el tema de que esas personas van a tener unos roles específicos que van a estar encargados de alguna etapa. Todo lo que decía el ingeniero de datos, pues va a estar en la parte de la ingesta, la transformación, en los analistas de datos van a estar en la parte de reportería, también los científicos de datos más, digamos, haciendo temas de modelos después de tener los datos listos. Entonces, son toda esa serie de cosas, implicaciones que se deben tener en cuenta cuando estamos trabajando con datos. Eh, entonces, dentro de los componentes, pues tenemos obviamente lo que les decía, el componente de orígenes de datos, que es cuáles son nuestras fuentes, lo que les decían, pueden ser archivos transaccionales, generados, datos en tiempo real, que es el componente de streaming. Por ejemplo, son todo el tema de sensores, almacenamiento de datos, que es donde vamos a guardar nuestros datos, que por eso traigo a colación el término de nuevo de los lagos de datos, es que ya todos esos datos que van llegando se tienen que guardar en algún punto o en algún recurso y que tenga buenas capacidades para poder ser almacenados y luego transformados. Eh, ya el tema de procesamiento por lotes, lo que le decía, el procesamiento en batch, que estos datos que van llegando, pues se van a ir procesando en una serie, en una periodicidad mínima de un día atrás, por necesidad del negocio, la ingesta en tiempo real de estos orígenes de datos, eh, procesamiento de tiempo real, que es básicamente esos datos que llegan en tiempo real, pues también se tienen que procesar en tiempo real, como les decía. Y finalmente ya dentro de la capa de uso, por así decirlo, de los datos es usándolos para temas de aprendizaje automático, eh, análisis de informes y pues obviamente ellos tienen que estar guardados, como les decía, aquí en una base de datos analítica. Y finalmente pues la orquestación. Esto es como un poquito más el tema de aterrizar todos estos conceptos que estamos viendo acá. Listo. Entonces, digamos, dentro de esas arquitecturas de Big Data, siempre vamos a tener como estos, los que les decía, el Data Warehouse, Data Lake y el Lakehouse, que el Lakehouse es la última arquitectura que está saliendo y la que vamos a ver ahorita. El Data Warehouse pues nace de los 80s, es como la primera base de tipo analítica que son OLAP y pues se desarrolló directamente para poder guardar todo el tema de información del negocio histórico, que es lo que les decía, que se carga a partir de la TL. El Data Lake nace luego
digamos, un poco más moderno, y en Data Lake pues se puede guardar cualquier tipo de información. Y pues ya permite hacer temas de Machine Learning, también BI, específicamente Data Science, porque digamos, en el Data Lake ya podemos guardar datos semiestructurados y no estructurados como videos, imágenes, que son fuente para procesos de Machine Learning, pero también podemos tenerlo como temas para usarlo en BI, eh, ya que podemos guardar datos estructurados. Y cada uno tiene como sus ventajas y sus desventajas. Básicamente el Data Warehouse tiene también todo el acceso de gobernanza, estructura de datos, control de transacciones, ¿cierto? Digamos, de esos cambios que se hagan en las tablas. En cambio, pero digamos, es muy rígido en cuestión de su conformación. De una vez que creamos las tablas o, digamos, diseñamos estos data marts o nuestros modelos de estrellas, pues son modelos muy rígidos. En cambio, en el Data Lake tenemos una libertad de guardar cualquier tipo de datos, pero perdemos esas capacidades, como por ejemplo, si tenemos datos estructurados en tablas, pues poder tener esa serie de características de transacciones o seguimiento de cambios en las tablas. Entonces, por eso, como teniendo, digamos, como aquí hay muy grandes rasgos, teniendo esas limitantes de cada uno, sale la arquitectura Lakehouse, que dice, listo, yo aprovecho la capacidad del Data Lake para poder guardar cualquier tipo de datos, pero voy a usar otra serie de componentes que me van a permitir tener datos estructurados y que voy a poder manejar como tablas y van a ser también mi parte de datos estructurados y mis tablas que van a ser normales como funcionaban en Data Warehouse, es decir, tablas con históricos de la información del negocio. Y entonces en este contexto de Lakehouse, pues salen muchas, digamos, tecnologías, específicamente ahorita la que vamos a usar es Databricks, que es uno de los ponentes de la arquitectura Lakehouse, pero también hay otra serie de herramientas open source con las cuales podemos recrear un Lakehouse. Y pues cuando digamos podemos es como nosotros como usuarios o a nivel de empresas. ¿Por qué? Porque digamos aquí ya hay un tema y es que todas estas arquitecturas empiezan a pasar a la nube, digamos dentro del Data Warehouse. eh, Todavía habrá mucho tema de que las empresas desplegaran esto en sus servidores locales y todo esto, pero ahorita ya con el surgimiento de la nube, pues ya temas como Azure, AWS, prestan estas arquitecturas para poder guardar la información en la nube y procesar datos específicamente porque ellos ya tienen, digamos, máquinas que tienen toda la capacidad de procesar, de almacenar y procesar grandes cantidades de datos, pero obviamente eso viene ligado a una factura y ellos tienen un modelo de negocio en el cual te cobran por el procesamiento de la cantidad de datos. Entonces, ahí es donde, digamos, donde comienza como a cambiar también el modelo de cómo las empresas empiezan a adoptar esta serie de tecnologías en la nube y como también, o también empezar a tener modelos híbridos, es decir, qué procesamos nosotros localmente en nuestros servidores o en dónde guardamos la información. ¿Listo? Eh, entonces, dentro de este contexto, pues lo que les decía, el Data Lakehouse es una arquitectura que combina el almacén de datos, que es el Data Warehouse, y el Data Lake, que es el lago de datos en español, y permite tener todas esas capacidades de analítica, de aprendizaje automático, guardar cualquier tipo de datos, es decir, vamos a poder ir a procesar cualquier tipo de información para sea las aplicaciones que queramos hacer en cuestión de que si queremos generar reportes, si queremos tener tablas, si queremos alimentar un tablero, podemos usar Data Warehouse, perdón, el Data Lakehouse para esto, o si queremos hacer modelos de Machine Learning, también en Data Lakehouse. Esto es, digamos, la última arquitectura que ha salido y que está cogiendo mucha fuerza, entonces, digamos, les recomiendo que, pues, si están muy interesados en el tema de los datos, también empiecen a buscar por su cuenta, pues, sobre esta arquitectura, porque, digamos, es como, obviamente también muchas empresas todavía están en el data warehouse, que no está mal, y todavía y hay muchos data warehouse en la nube, por ejemplo, pues, hay uno que es basado en una tecnología open source que se llama MotherDoc, y básicamente, pues, tiene yo les comento aquí, digamos, esta serie de proveedores, pero pues es por temas de, de que son como referentes para mí y digamos, para el mercado, pero no es por algún tema en específico de patrocinio. De igual manera, ahorita lo que vamos a hacer con Azure y con Databricks, tampoco porque ya es por temas propios del desarrollo laboral mío y pues ¿qué? De mi aprendizaje que pues me enfoqué en temas de Azure, pero pues digamos uno puede hacer lo mismo desde AWS o de Google Cloud, sino que pues es como para ir aterrizando esos ejemplos. Igual ahorita les muestro una gráfica que es como comparar toda esa serie de posibilidades. Entonces, entonces dentro del Data Lakehouse pues podemos tener toda serie de herramientas y de características que podemos aplicar.
Entonces les decía que el data warehouse, por ejemplo, entonces los data warehouse ya no es que se vaya a dejar en desuso, sino que pues también están migrando a la nube. Entonces, por ejemplo, lo que les decía ModerDoc, se es- realmente se escribe así, ya les muestro un momentico. Entonces, por ejemplo, si las empresas están buscando migrar sus datos estructurados a solo, porque también no es necesario que todas las empresas tengan que subirse a un data lakehouse si no están, si nunca van a trabajar con datos semiestructurados o no estructurados. Si siempre la base de datos es transaccional, pues digamos, pueden trabajar solo con data warehouse en la nube, que también puede servir mucho más para el tema de procesamiento. Esto es ModerDoc, parece de juguete, pero realmente es un producto, es un data warehouse en la nube y es muy rápido y pues muy potente también para temas analíticos. Eh, entonces, y pues tiene una interfaz bastante sencilla de iniciar. Bueno, un segundito, yo aprovecho y les muestro. Tico, se me perdió. Ya, aquí está iniciando. Me gusta eso porque permite como aterrizar mucho el tema de que tenemos un data warehouse. Básicamente, aquí ya en ModerDoc quedarían guardadas nuestras tablas y listo. No tendremos nada más que y aquí ya las podemos consultar, ya luego a partir de permisos podemos conectarnos a los tableros de vida y llevar esta información para un lado o para otro. Por ejemplo, aquí también podemos leer todo el tema, desde ModerDoc también podemos leer, por ejemplo, estos que es las fuentes de información que vamos a hacer ahorita. Podemos hacer análisis exploratorio usando ModerDoc. Esto es basado en otra tecnología que se llama DocDB. Se escribe así, DocDB. También está cogiendo mucha fuerza, es una base de datos analítica en memoria. Digamos, yo la utilizo mucho para el tema de trabajo, de hacer análisis de información, por ejemplo, si me pasan reportes o combinarlos con la información que tenemos en el lago de datos, de las tablas. Entonces es muy bacano, la verdad. Y pues eso también lo vemos un poco, bueno, un poco no lo vemos también en la especialización dentro de mi clase, de cómo usar todas estas herramientas para poder hacer de analítica. Pero bueno, era como más aterrizar el tema, bueno, dejar ese data warehouse que estaba por allá en lo abstracto y básicamente ya tenemos en última se reduce también a una nuestra base de datos en la que podemos consultar información y puedes conectarlo a diferentes temas de reportería o extraer la información. Ya obviamente lo que está aquí de fondo es que uno ya contrata unas capacidades específicas, una cantidad de usuarios, pues ahí ya entra un tema de un cobro mensual, ¿no? Pero era como para aterrizar ese tema del concepto. Y el Data Lake también ahorita lo vemos dentro de Azure. Entonces, básicamente dentro de los componentes del Lakehouse, lo que me quiero llevar es que el Lakehouse no es solo, digamos, una sola caja que contenga como todo el funcionamiento, sino que el Lakehouse son una serie de tecnologías que trabajando entre sí, eh, pues permiten crear como nuestra arquitectura. Entonces, digamos, lo que necesitamos a grandes rasgos para poder tener un Lakehouse es un lugar donde guardar la información, un tipo de formato que nos permita guardar la información de manera analítica e histórica. En este caso, digamos, pues vamos a ver Azure Data Lake. eh, y el formato por defecto es Parquet, que me está fallando esta cámara. ¿Por qué por un formato Parquet? Porque el formato Parquet es un tipo de formato que puede tener compresión, que, bueno, puede tener compresión, no, que es comprimido, tiene la capacidad de tener compresión para poder reducir la cantidad de peso de los archivos es columnar, es decir, que cuando vamos a consultar los datos en los archivos Parquet, vamos a leer la información de manera vertical, es decir, que vamos a poder tener procesos de agregación de manera más práctica. Entonces, porque aclaro un poquito esto, es muy diferente si tenemos una tabla con varios clientes que tienen edades y si queremos sacar el promedio de las edades en una base de datos, digamos, en un tipo de formato horizontal, que es la base de datos transaccionales, tendríamos que ir a leer cada uno de nuestros registros de manera horizontal y encontrar, digamos, la edad de los clientes, por así decirlo. En cambio, las bases de datos columnares funciona diferente y la diferencia es que cuando se leen los datos, se leen es por el tipo. Entonces, cuando vamos a hacer el promedio de las edades, pues ya dentro del motor de búsqueda y con el formato, directamente sabe, tenemos que leer toda esta columna y así sacamos directamente más fácil los promedios de la, digamos, en este caso de los clientes o de digamos, de nuestros datos en específico. Entonces, por eso el formato, este caso es un tipo de formato, pero es columnar.
El otro concepto es el table format, que es el tipo de formato de tabla que es, y es algo súper importante, que es como dentro de lo que es el core del Data Lakehouse, y es que todos estos archivos Parquet me pueden representar una tabla, pero si no hay algo que los agrupe, que nos permita identificar, estos 5 archivos me componen una tabla en específico, pues si yo leo 2 nada más y me quedan 3 sueltos, quedo con pérdida de datos, ¿cierto? Entonces aquí entra a jugar el table format y es como que decir, le permite al sistema saber, estos 5 archivos me van a representar una tabla y siempre van a ser estos 5 archivos. Y si hay cambios dentro de los datos de estos 5 archivos, va a permitir tener esa trazabilidad de los cambios de la información, que esos son digamos, las características ACID, que es atomicidad, consistencia, integridad, eh, para decir que, digamos, si cambiamos algún tipo de dato, pues, digamos, esa tabla que está conformada por 5 archivos sea consistente siempre en el tiempo. Entonces, este es el papel y es uno de los papeles más importantes que tiene, digamos, este componente entre otras cosas, pues, digamos, porque es un poco más extenso el tema. Pero, digamos, dentro de los representantes propios del table format, ahorita hay como estas 3 tecnologías, que está Delta Lake, que está dentro de Databricks, Apache Iceberg, que es open source directamente, que también puede ser adoptado en cualquier tipo de lago de datos, y Apache Hudi también es open source. Eh, y ya digamos los otros componentes es la parte del procesamiento, que ya podemos hacer procesamiento con Apache Spark, que son para procesar grandes cantidades de datos. Aquí hay un concepto que es muy interesante, que es todo el concepto de procesamiento distribuido, y es que dentro del Data Lake, pues ya sabemos que tenemos los datos guardados, cómo los vamos a guardar, pero como son grandes cantidades de datos, pues estos datos tienen que tener también grandes capacidades de procesamiento. Y aquí entra como este motor de Apache Spark, que es un framework en el cual cogemos los datos, digamos, las cargas de procesamiento, y se distribuyen en pequeñas cargas, se procesan y luego se vuelven a unir en, digamos, en los datos que estamos procesando. Eso a grandes, o así como de manera muy general, es que vamos a tener múltiples, digamos, pequeños computadores que van a poder tener una tarea más pequeñita con una cantidad de datos específica, se van a coordinar entre sí, procesan los datos y luego lo vuelven a unir todo en una sola tabla, que, digamos, sería como nuestro resultado. Obviamente ahí ya entra el tema de los recursos, de cuántos, digamos, de esos clústeres de procesamiento que se llaman, realmente vamos a poder disponer, con qué capacidades, es decir, cuánta memoria RAM, cuánta CPU, y pues también eso juega mucho en la nube, porque también se usa en la nube, dependiendo de cuántas capacidades de procesamiento y almacenamiento queramos disponer, pues así también va a ser el cobro. ¿Listo? Y finalmente, pues digamos el tema del catálogo. El catálogo nos permite ap- ser como una ruta de representación entre lo que está guardado de los formatos y dónde está esa tabla. Básicamente es como decir, bueno, en este catálogo tengo guardadas esta serie de tablas que están representadas dentro del table format. En Databricks está Unity, ¿sí? Ya, pero pues podemos tener otros catálogos como Nessie, bueno, digamos también hay open source. Entonces, pues digamos, yo entiendo que esto de primerazo es como muchos temas así para tener en cuenta dentro de la arquitectura, pero el mensaje que quiero dar es que ahorita que lo veamos en Databricks, nosotros vamos a quedar como, para uno como usuario, pues no tiene que estar diciendo, siempre tengo que ir a crear el table format, no tengo que ir a crear tal cosa, no. Ya se vuelve transparente y uno solo se dedica a ejecutar Python y SQL para procesar los datos. Eh, pero pues son los componentes que están detrás de toda esta arquitectura Lighthouse. Y pues la parte de analítica, pues ya digamos ahí sí ya puede ser cualquier tipo de visualizador de BI. Puede ser Power BI, Jupyter, pues digamos para hacer todo el tema de visualizaciones con Matplotlib, por ejemplo. No recuerdo qué es, Looker, Superset. Pero esto no es propio del componente del Lakehouse, sino que pues se hace parte, digamos, de los complementos. Dentro de la arquitectura Lakehouse, digamos, en el Data Warehouse se guardaban en tablas directamente, pero dentro de la arquitectura Lakehouse podemos guardar esas tablas en una serie de capas o arquitectura, digamos, se llama medallón, porque es bronce, silver y gold. Y básicamente lo que nos representa esta arquitectura es que vamos a tener, digamos, 3 carpetas, tal cual así llamadas, en las cuales vamos a ir guardando la información, de manera que va aumentando su calidad, y van a haber unos procesos de transformación que va a ir definiendo cada uno de estos
los datos de cómo van quedando guardados en cada una de estas carpetas, por así decirlo. Entonces en Bronce vamos a tener los datos originales, entonces digamos, tomamos la foto del día de hoy de nuestros datos de negocio y lo guardamos ahí en Bronce para tener un backup diario. En Silver, pues ya aplicamos una serie de procesos de transformación, podemos, por ejemplo, tener, si tenemos dos tablas, podemos hacer procesos de transformación, limpieza de esas dos tablas que estaban en Bronce y unirlas, porque podemos crear una nueva tabla a partir de esas dos, histórica también. Y finalmente en Gold ya tenemos, a partir de estas tablas que están en Silver, crear las tablas que son propias o más aterrizadas de las con métricas del negocio. Entonces es como ir pasando. Oscar Andrés Osorio, qué pena tenés el micrófono activado. Vamos para. Listo, gracias. Ya lo Está tocayo. silencié, Oscar. Listo, gracias. Tocayo y todo. Listo. Entonces, es como cómo van a pasar la calidad de los datos a medida de esas tres capas, por así decirlo, pero son realmente tres carpetas. Y finalmente aquí en Gold es donde van a llegar todo el tema de reportería, donde son las tablas que van a estar guardadas en- o que van a estar guardadas, las cuales se van a conectar los tableros de BI, pues porque ya tienen información más resumida y más directa del negocio, que son donde están todos los KPIs o las métricas específicas. Entonces, pues dentro de estas tres carpetas se tienen que crear, por así decirlo, dentro del Data Lake. Ahorita los vemos un poquito aterrizado para entender bien cómo es que funciona esto. Pero pues digamos eso, cómo va subiendo la calidad de los datos a medida que van pasando cada una de estas tres capas, es decir, cómo la vamos a ir guardando todos los días. Ya finalmente, pues digamos, con lo que vamos a trabajar ahorita o el ejemplo que les vamos a mostrar es Azure Databricks. Databricks es una plataforma de análisis de datos, tanto para ingeniería como para aprendizaje automático e inteligencia artificial. Es decir, es como todo un entorno completo para poder trabajar con datos. Está desarrollado sobre Apache Spark, que es el motor de procesamiento que les comentaba aquí previamente. Necesariamente no todo el proceso de todo el procesamiento de datos no tiene que estar montado en Spark, pero si estamos hablando de grandes cantidades de datos, que es petabytes, terabytes, sí ya tenemos que utilizar estos frameworks de procesamiento distribuido y máquinas que tengan grandes capacidades. Entonces Databricks está creado a partir de Apache Spark, pues porque los que desarrollaron o investigaron dentro de la investigación que se creó Apache Spark, pues tuvieron esos ponentes y esas personas fueron los que crearon Databricks. Y pues digamos Databricks es una herramienta aparte, pero pues tiene integración con AWS, con Azure, y directamente en este caso pues vamos a usarlo como Azure Databricks. Eh, y pues lo que les digo, funcionan para todo cualquier tipo de temas de procesamiento de datos, visualización también, pues se pueden hacer ciertas cosas. Ahorita están cogiendo muchísima integración para todo el tema de agentes de IA. Se pueden ya empezar a crear agentes de IA dentro de Databricks. Entonces, también ya tiene cargados los modelos, digamos, de OpenAI, creo que están también los de Gemini. En general tienen un banco de modelos bastante grande y con eso se puede empezar a trabajar si queremos desarrollar, pues, agentes también dentro de esta arquitectura, ¿no? Pues, obviamente no la única arquitectura para trabajar con agentes de IA. Ahorita les muestro un poco la interfaz, pero digamos, dentro de las interfaces de Databricks, pues están las áreas de trabajo, que es donde vamos a poder guardar nuestras carpetas, nuestros notebooks, que es donde vamos a guardar. Los notebooks son esos scripts donde podemos desarrollar nuestras ETL, donde vamos a poder desarrollar nuestros modelos de Machine Learning, que son como Jupyter Notebook, si lo han usado, o básicamente es tal cual, o un Google Colab, que es el notebook donde están las celdas. Eh, Soporta Python, R, Scala y SQL, pues para poder hacer temas de transformación de datos. Importantísimo el tema de los clusters, que es básicamente a Databricks le podemos definir bajo qué o qué poder va a tener de procesamiento de datos. Entonces, esos clusters van a tener unas capacidades de RAM, de CPU, pues para poder, digamos, trabajar con ellos. Hablando de clusters, me acordé que tengo que encenderlo porque si no nos quedamos aquí esperando que prenda. Listo. Entonces, y finalmente los jobs, que son los trabajos, que son esos, pues digamos cuando uno está haciendo los pipelines de datos, que es por acá, me devuelvo rápidamente, estos pipelines, ¿cierto? Un proceso TL directamente, no, la idea no es que todos los días lleguemos a prender el computador y darle correr, sino que eso ya tiene que quedar programado a una hora específica para poder hacer todo el procesamiento. Por eso también trae a colación Apache Airflow, que también tiene esas características.
Entonces, una vez ya tenemos desarrollados todo nuestro pipeline, digamos allá, ya sé cómo me traje la información, cómo la proceso y cómo la voy a guardar, pues eso se deja orquestado para que todos los días se ejecute y digamos nosotros ya no tengamos que preocuparnos por el procesamiento. Obviamente ahí tiene que hacerse control de la lógica, los datos, que no hayan duplicados, que se guarde solo lo nuevo o lo que se tenga que actualizar, o si queremos solo sobreescribir la información. Hay diferentes técnicas pues para trabajar con los datos que estamos guardando. Eh, Listo. Dentro de Azure, digamos directamente, ahí hay muchos temas ¿cómo se dice? De aprendizaje. Se los recomiendo. No solo Azure, AWS, Google Cloud, todos tienen como esta serie de cursos específicos para poder trabajar con sus herramientas, pero digamos más allá que los cursos, bueno, más allá que las herramientas directamente, yo digo que lo más importante es como conocer el concepto. Por ejemplo, si yo les digo los que estamos hablando aquí previamente, que es un table format, un data lake, miren que tenemos varios, digamos, herramientas que me representan, que me van a hacer esa función. Obviamente hay unos que van a tener un poco más de funcionalidad o algo extra para poderse diferenciar, pero lo que está de fondo, que es el concepto, pues es transversal a las herramientas. Entonces, eso es como lo más importante. Entonces, si ustedes empiezan a trabajar, digamos, con Azure, digamos, pues ya para pasar a otra serie de tecnologías, pues por ejemplo AWS, pues no les va a ser como tan difícil como empezar de cero, porque pues cada uno va a tener como su representante dentro de, o sea, una misma herramienta para representar esa función que estamos necesitando. Entonces, por ejemplo, aquí va a abrir este tema por ejemplo, este es un career path de Data Engineer. Ya les paso los links aquí en el chat. Este es de Data Scientist, este es de AI Engineer, y son cursos gratis. Eh, Aquí la cosa es que, por ejemplo, los cursos son gratis, pero así funciona para todos, también para Databricks. Databricks también tiene un tema de certificación que ahorita lo vemos. Es que uno puede hacer los cursos gratis, pero ya cuando te quieres certificar, pagas por esa certificación. Generalmente están desde los $100 en adelante. Y pues es un examen por el cual uno se tiene que preparar y pues ir como pues, teniendo bien la información. Entonces, miren, un momento les voy pasando aquí estos links por si les interesa mientras tanto. Chat. Lo que les digo también lo pueden buscar en AWS, en Google Cloud, también tienen todo el tema de certificaciones. También hay recursos en YouTube, digamos, mucha información. Hay otra serie digamos, para aquellas personas que estén como queriendo empezar. Un segundito. O al menos para aterrizar un poco más la información que tenemos ahorita. Listo. Entonces, continúo acá. Y pues básicamente miren lo que les decía. Nosotros podemos tener muchísimas arquitecturas, es que ni se ve tanto, o muchos diferentes proveedores que pueden tener, digamos, hacer con productos que van a hacer ese trabajo. Entonces, así, a grandes rasgos, por ejemplo, ¿dónde está el Data Lake que no lo veo? Bueno, Data Warehouse. Por ejemplo, el Data Warehouse en Google está BigQuery, que es el Data Warehouse de Google. En Azure se llama Synapse y en AWS se llama Redshift. En Oracle se llama Autonomous, que es este de acá. Mm, no encuentro pero todos van a cumplir la misma función de ser un Data Warehouse, es decir, nuestra base de datos analítica, datos estructurados. Aquí está Data Lake Storage en 2, que es nuestro Data Lake en Azure, en AWS es S3, en Oracle es Object Storage y aquí en Google es Google Cloud Storage. Pero bueno, igual vamos a aterrizar un poquito aquí el tema con Databricks. Pero entonces lo que les digo, que cualquier cosa que uno empiece a aprender, pues lo puede traducir a otros con su comilla, ¿no? Tampoco va a ser tan directo, pero pues ya tiene una idea básica. Y obviamente también todo esto lo podemos representar dentro de tecnología open source. Entonces, por ejemplo, pues a mí me gusta hacer como mucho la comparación entre lo que es open source, que igual también tienen sus versiones en la nube que son pagas, pero es con lo que podemos empezar a aterrizar todos estos conceptos. Entonces, dentro de la especialización y el pregrado, dentro de las materias pues, que dicto y pues que también van a aprender durante, ya sea en la especialización o no, directamente, pues vamos a empezar como a aterrizar todos estos conceptos y estas herramientas se empiezan a usar
y las vamos a usar en práctica, pues para decir, listo, ya puedo desplegar un Data Lakehouse open source completamente, ya entiendo todos los componentes, o también trabajar desde Databricks para poder hacer las prácticas, desplegar totalmente la arquitectura y entender cómo esos componentes. Eh, digamos aquí lo mismo, por ejemplo, lo podemos desplegar desde Docker, teniendo un Data Lake con Minio, que eso es el Object Storage, es open source. Nessie es un catálogo, que es como el que les comenté arriba, y Dremio, que es el motor SQL, que es con el que podemos consultar nuestras tablas. Entonces, digamos, hacia grandes rasgos de esos componentes. Ahora, si ya para ir al lado de Databricks, les recomiendo también, ¿qué pasó por acá? Se me cerró la sesión de acá. Listo. Entonces, cuando estamos en Azure Databricks, esto es algo que hacemos dentro de las prácticas de la especialización en la materia, es que desplegamos nuestra cuenta de estudiantes desde Azure. Eso es lo bacano, pues por eso, digamos, lo uso mucho como ejemplo para poder, un momentico que se me cerró sesión, para poder aterrizar todos estos, tico, ya, por ahí que no, 16, 92, 66. Entonces, pues dentro de la especialización desplegamos nuestra cuenta de Azure de estudiantes y hacemos las prácticas y básicamente desplegamos nuestro Data Lakehouse con Databricks y pues hacemos como todo el proceso. Aquí algo pues como que quiero es como aterrizar un poquito, es que yo lo hablaba, no, que tenemos que tener nuestra arquitectura medallón, que tenían tres tablas, perdón, tres carpetas, bronce, silver y gold. Básicamente se nos convierten en tres directorios que tienen esta información donde está guardada las datos. Entonces, miren lo que les decía, realmente son tres carpetas y ahí vamos a tener nuestras tablas mm, guardadas con la información del día y son los archivos tipo Parquet. Entonces, esto es como lo que nos va a guardar la información diaria de lo que ejecutamos. Y pues ya dentro del lado de Databricks, yo vuelvo acá por acá, ya cargó, menos mal. Entonces, Databricks, aquí ya tenemos como el componente directamente. En el workspace, que es lo que les decía, podemos tener nuestras carpetas de donde tenemos, donde agrupamos nuestros procesos, hacemos nuestros pipelines, tenemos todo el tema de catálogo, que es donde vamos a tener nuestras tablas guardadas, ¿cierto? Estas tablas de clientes, por ejemplo. Y esto es lo que consultamos como una base de datos normal. Entonces, lo que les decía, miren que al final para uno se vuelve una base de datos normal, o digamos en tema de que cuando queremos hacer una consulta, pues ya es catálogo, esquema y tabla, como si fuera en un data warehouse normal. Ya que hay muchas más funciones de temas de IA y Machine Learning, como les decía, el tema de la orquestación, que es aquí donde podemos crear nuestros jobs para poder automatizar los procesos. Ahorita hacemos eso. Y aquí en la parte de cómputo, que es el clúster, que lo acabo de aprender, básicamente es lo que les decía, que son las capacidades de poder procesar los datos dentro de Databricks. Entonces, aquí tenemos una máquina virtual que tiene 16 GB de memoria y 4 cores, y eso siempre están esos recursos disponibles. Nosotros podemos hacer que escale, que tengan, digamos, más capacidades también, pero ahí va a empezar el tema de los costos. Y pues miren que aquí es lo que les digo, el tema de los costos, que es DBU por hora, la unidad de costo de procesamiento de datos. Eh, ya digamos, para aterrizar entonces el tema del pipeline, entonces lo que les decía, la idea era traer los datos de una tabla, una fuente de nuestros clientes, ¿cierto? Luego otra que eran los códigos de Bipola para poder tener la locación y, y tener la información geográfica, y ya al final lo vamos a unir en una sola tabla. Entonces, pues básicamente aquí dentro del pipeline, que es el que uno construye dentro, esto es una ETL, ¿cierto? Eh, para procesar los datos directamente con código, con Python. Entonces empezamos a definir temas como, bueno, esto es nuestro ambiente de desarrollo, si queremos tener todo el tema de las fechas específicas. Esto el tema de las fechas es muy importante porque cuando guardamos nuestros datos en las carpetas de bronce, silver y gold, pues tenemos que dejar trazabilidad de qué día fue esa extracción de datos. ¿Listo? Entonces, claro, lo ejecuté hoy, entonces guardo que esos datos los extraje y los procesé el día de hoy. Y así sucesivamente para todos los días. Eso es como las partes más importantes. Esto es para conectarse a la API
del DANE. Básicamente aquí traemos todo lo que es el código de Divípola y de este lado vamos a poder traer todo lo que es el tema de... Yo le ejecuto esto aquí por si acaso, porque no me apague el clúster. Listo. Es que lo corro porque uno puede definir que cada cuánto sea en tiempo de inactividad se apague para no generar cobros extra. Entonces, pues si no lo ejecuto, se apaga y se demora siempre unos 5 minutos como emprender. Listo. Entonces, con esto ya traemos nuestros datos, creamos un data frame de pandas para poder tener nuestros datos de municipios con sus códigos de latitud y longitud, que es lo que queremos, que es lo que les había especificado. Eh, Esta es la especialización de analítica de Big Data, que Jonathan preguntó en el chat y pues de un aprovecho para aclarar la duda. Prontico. Sí, por si acaso. Igual ya les dejo ahorita el link o Johan me hace el favor y les dejas el link también para que, digamos, tenga... Ah, ya. Listo, qué pena, ya entendí. No, ahorita te respondo, Jonathan. Porque eso depende del perfil que quisieras como tener y digamos, de tus expectativas. Eh, o de la aplicación, más que todo. Entonces, básicamente, miren que con esto ya creé mi data frame. Digamos, saco como la información con pandas para saber cuántas columnas hay nulas, todo esto en el tema de procesamiento de datos. Lo convierto en data frame de Spark para poder ya trabajar, digamos, esto sería para trabajar con grandes cantidades de datos. O uno directamente también podría crear el data frame de Spark sin tener que pasar por pandas, porque digamos ya pandas tiene una serie de limitantes cuando son grandes cantidades de datos. Eh, Hago todo el tema de procesamiento de limpieza. Digamos, esto lo vimos la sesión pasada porque empezamos con el EDA y dijimos, no, miren que necesitamos convertir los datos de latitud y longitud a double, eliminar por allá una columna que no me interesa, creo que era esta acá, eliminar la columna tipo, traer solo la información del Valle del Cauca y al final quedamos con este data frame. Y luego, del otro lado, que es la información de los clientes, también estamos simulando un endpoint, pues digamos como si tuviéramos la información de nuestros clientes con una API. Aquí tenemos la información de nuestros clientes y también tenemos la información de la ciudad. Pero lo que queremos hacer es que a esta información de la ciudad de nuestros clientes, agregarle esta información de latitud y longitud. Ese es como nuestro pipeline de ejemplo. Entonces hacemos el mismo proceso, verificábamos cómo eran, digamos, esos datos, cuáles habían que cambiar, lo convertíamos también a data frame de Spark y hacemos también todo el proceso de lo que necesitamos para este. En este caso cambiamos el fecha de instalación a date. Si habían unos nulos, hacíamos tratamiento de nulos, también digamos, los valores nulos son como esos que están vacíos y pues digamos cuando se hacen temas de procesamiento o bueno, más de procesamiento no, de métricas, pues pueden generar errores específicamente en los que son cuantitativos, como los números. Entonces, si está vacío, pues al menos ponerle un cero. Eso también son técnicas de imputación de datos, es decir, decidir esos valores nulos, cómo se van a reemplazar o si se van a eliminar. Pero pues, digamos, en este caso no eliminamos ninguno, sino que de los que eran tipo entero y estaban vacíos, les pusimos un cero. Y estos que eran tipo categórico, eh, en el producto, pues si estaba nulo, le pusimos no especifica. Y al final nos quedó nuestro data frame así. Finalmente lo que hacemos es que hacemos un inner, que es una unión entre las dos tablas a nivel del nombre de la ciudad. Digamos, yo validaba que ya en la sesión pasada decíamos, allá validamos que tenemos las mismas ciudades en ambos data frames, que está completo y podemos hacer el inner, es decir, la unión entre las dos para quedarnos con lo que haga match. Necesariamente las uniones o idealmente se podrían hacer o se deberían hacer por los IDs, pero en este caso tenemos descripciones, es decir, nombres de las ciudades. Entonces ahí toca tener mucho cuidado de que, por ejemplo, si todas están en mayúsculas, todas las ciudades estén en mayúsculas, que no tenga signos extraños, como pues, por ejemplo, yo que sé, alguna tilde, ¿cómo se llama esta? Digamos, por ejemplo, las dos punticos que están encima de la U, que se me olvidó el nombre. Entonces, tener muy claro en en ese proceso de análisis exploratorio de datos, que cómo están nuestras columnas, los datos de nuestras columnas, y así ya poder hacer un pipeline que pueda controlar todo eso para poder hacer los joins que necesitamos. Mm, Entonces, una vez ya creamos el data frame unido, miren, entonces tenemos el departamento, la ciudad, digamos la serial de ese producto, el tipo de producto que tenemos, cuándo se instaló, eh, y directamente cómo está el estado, aunque, bueno, sí, aquí hay, por ejemplo, un error.
No he visto que tenemos un error. Que, por ejemplo, miren que tenemos uno que está con fecha de instalación y con servicio. Esto estaría mal. Entonces uno tiene que empezar a hacer otro proceso para limpiar esos que están que están, que no tienen como sentido. Y también revisar, digamos que eso tiene un ID, entonces empezar a ver, bueno, qué es lo que está pasando, que eso desde la fuente de datos está fallando. Pero bueno, finalmente, al final le agregamos la latitud y la longitud y le ponemos al final a nuestra tabla la fecha actual de cuando lo extrajimos, que esto nos permite muchísimo empezar a buscar cuándo se generaron esos datos, si estamos trabajando con datos históricos. Y finalmente, mira, yo aprovecho, vuelvo a correr esto acá. Finalmente, lo que hacemos es que tenemos que guardar nuestra información en... Qué pena, es que Orlando Ramírez tiene el micrófono abierto. Ya lo silencio, Oscar, no me Dale, gracias. momento. Y entonces tenemos que guardar nuestra información en la... Listo, ya veo las preguntas. Ya, Listo, gracias. Entonces, directamente, ya cuando tenemos nuestra tabla, digamos, esta es nuestra tabla que va a ser nuestra tabla productiva, pues ahí está en modo data frame, ¿cierto? Tenemos que guardarlo como ya una tabla directamente en nuestro data warehouse, nuestro data lakehouse. Pero miren que aparte de eso también nosotros teníamos otras, que eran las tablas por aparte de los clientes, ¿cierto? Por aparte de perdón, de los clientes, por acá de los municipios, la unión de los dos sí, la unión de los dos data frames. Entonces lo que vamos a hacer es usar parte de la arquitectura, uso de la arquitectura medallón para decir en bronce, todos los días voy a coger de mis dos tablas de clientes digamos de departamento y municipios que son mis fuentes. Si eso variara, obviamente, pues aquí es algo estático, pero digamos si esta información variara todos los días tomamos una captura específica de esos datos y los guardamos en bronce con la fecha de almacenamiento. Luego en Silver guardamos estas dos tablas que hicimos, entre las cuales hicimos la unión, ¿cierto? Que es la que tenemos acá. La instalación es con los datos. Y finalmente en Gold ya tenemos es nuestra tabla productiva, que es la que podemos consultar directamente. Cuando guardamos digamos, desde bronce a Gold, en bronce, es esta acá, guardamos en formato Parquet, porque es, digamos, donde por eso les decía que el tipo de formato es muy importante, porque aquí guardamos el backup del día de la extracción de los datos. eh, y de esta manera, pues son datos comprimidos y no tienen tanto peso en nuestra data lake. Y ya cuando hablamos en la capa de Silver y Gold, lo guardamos en un table format, que en este caso es Delta, que ahí ya con esto ya podemos representar una tabla en nuestro data lakehouse, es decir, poderla consultar como SQL. Y por eso aquí, digamos, lo hacemos en Silver, estamos guardando aquí tenemos tenemos la de instalaciones, que son los clientes, aquí está la de Ipola en bronce, en Silver guardamos la unión de las dos, bueno, en este caso las guardé como Parquet, y en Gold ya directamente si guardamos la tabla eh, con el formato Delta, que es el que estoy comentando acá, y entonces ahorita vamos a ver la diferencia cuando ejecutemos el pipeline. Entonces ya con eso todo listo, digamos voy a ejecutarlo. Yo lo ejecuté ahorita temprano, a ver si falla. Entonces básicamente cuando ya se hace todo el proceso, aquí digamos se hace la consulta a la API, se tiene ya la primera data frame, luego la información. Digamos, ya cuando uno tiene el pipeline consolidado, pues no hace toda esta serie de prints, sino que es mientras uno va haciendo el proceso y va viendo que está bien, digamos, ya no es necesario como ver cómo está la información. Mire que están los data frames, consultó este bien correctamente, acá lo convertimos también, todo el proceso. Y finalmente ahora está guardando nuestras rutas. Entonces vamos a ir viendo qué está pasando aquí. Aquí lo está guardando en la ruta de bronce en formato Parquet, y se llama instalaciones con la fecha de hoy. Entonces, dentro de esta carpeta de instalaciones, tenemos la fecha de hoy que se ejecutó ahorita. Espérate, yo la actualizo porque esto fue en la tarde. Me metí donde no era. Bueno, digamos, Divípola también la que necesitamos ahorita. Creo que hay un tema de que está corrido el horario
del clúster. Entonces, no, está bien, correcto. La tabla se creó en ese momento. Y miren que aquí ya quedó con la fecha de ejecución de ahorita. Entonces, ya sabemos que hoy a esta hora se guardó esta tabla en esta fecha, que es divípola. Y las instalaciones también con la fecha de hoy y quedó guardada. Luego vamos a Silver, que es donde guardamos la otra. Digamos, es más como modo de ejemplo. Toca volver mucho. Y aquí tenemos esta que llama instalaciones de divípola, que es la unión de las dos. Y aquí tenemos la fecha de ejecución de hoy. También nuestros archivos Parquet, que estos básicamente esos cuatro archivos Parquet me representan ese data frame o esa tabla. Y finalmente en Gold, que es este último que se ejecutó, que está en formato Delta, que ya aquí ya cambia la cosa un poquito. O sea, siguen siendo, el Delta utiliza el Parquet, pero con una capa de metadatos encima que permite saber, que es esta carpeta que está como acá, como mucha información, eh, que todos esos Parquet, por ejemplo, miren que todos estos Parquet están aquí y en la otra carpeta vimos cuatro. Pues realmente son las últimas cuatro ejecuciones del día de hoy. Movémoslo por acá, por día de ejecución. Ya, el día de hoy. Estas últimas tres, cuatro parquet que fue los que vimos en bronce, pues son estos que están acá en formato Delta, pero eh, con ese tipo de formato, él ya sabe que son solo estos últimos cuatro archivos del día de hoy, son los que me van a representar la tabla actual. Él no va a ir a leer los demás, porque digamos, allá estaríamos teniendo, por ejemplo, duplicados o exceso de datos. Lo otro es que también podemos tener particionamiento por fecha, entonces ya no queda todo esto aquí regado, sino que queda también por día, pero dentro de cada día está guardada la tabla delta y también se puede ejecutar. Entonces esas son las bondades del table format dentro del data lakehouse, que ya es lo que les decía, poder saber que todos los archivos me representan una tabla y poderla consultar. Y ya finalmente, pues digamos, si queremos hacer un data frame a partir de una consulta, miren que hacemos una consulta SQL común y corriente en base de datos. Entonces ya select asterisco from, bueno, aquí hice un count, nuestra tabla de clientes. Entonces le pasamos el catálogo que es gold, el esquema que es click, que lo definimos así, y la tabla que es clientes. Y aquí en nuestra base de datos, pues ya nos queda toda nuestra tablita productiva y esta es la que ya le pasamos al tema de BI. Entonces, decir, bueno, ¿y cómo conectamos al BI? Pues digamos, hay una manera que hacemos y es que aquí cuando uno tiene el clúster tiene una serie, esta manera de conectarse por el JDBC. Entonces uno va a Power BI y eso también lo aprenden a hacer. Lo voy a hacer un poquito rápido, pero pues digamos, esquema Databricks. Steam, Databricks, conectar. Entonces solo uno le pasa estos parámetros de conexión. Entonces el nombre del servidor, ahí, que es este. Este HTTP, que es el protocolo de acá. Y le decimos nuestro catálogo, que es donde está nuestra tabla productiva, que es Gold. Le vamos a aceptar. Si quisiéramos hacer una consulta en específico como para no traernos tanta información, sino que algo la podemos aplicar acá. Pero digamos, no necesitamos en ese caso. Ta, 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 ta. Mm, Ay, espérate, ya me olvidé. Token de acceso personal. Tenía que haber generado el token al conectar. A ver. Entonces toca iniciar sesión con mi cuenta personal. Un segundito, inicio sesión. No, como no me acuerdo de la contraseña, me toca ir a buscarla. Segundo. Para pam pam. Lo más que conecten. Está re lento.
Eh, digamos, bueno, para aterrizar un poquito más esto, pues digamos uno previamente ya tiene que definir dentro de Databricks quiénes son los usuarios que tienen acceso también a los catálogos, al ambiente de aquí del workspace. Pues, obviamente ya son configuraciones previas, pero pues digamos es parte de lo que les comentaba que se puede ejecutar. Entonces ahí termina de cargar, pues les voy explicando eso. De hecho fue Power BI el que se me murió. Y ya digamos si nosotros queremos tener un job, pues digamos aquí en la parte de lo que les decía, uno puede definir crear jobs de trabajo para que queden automatizados y lo podemos hacer a partir de nuestros notebooks. Entonces, por ejemplo, aquí task clientes. Entonces, aquí ponemos los job clientes. No tenemos que crear. Tipo notebook, workspace. Aquí seleccionamos nuestro notebook que acabamos de ejecutar y ya tenemos que seleccionar un clúster para el cual se ejecute. Damos crear tarea. Entonces, nuestra tareita dentro del job, porque digamos dentro de un job puede haber diferentes tareas que pueden ir seguidas. Y digamos, efectivamente, cuando uno ya lo tiene listo, por acá podemos ir a ejecutar parámetros, agregar todo el tema ¿de qué? De avance. Un segundo. Aquí, perdón. Eh, Podemos definir cada cuánto ejecutamos nuestros jobs. Por ejemplo, aquí podemos generalmente sería como en la madrugada, lo más ideal. Entonces voy a dejarlo aquí con la hora de Bogotá, Bogotá, Bogotá. Bogotá. Pongámosle aquí a las I 41 para que se ejecuten. Y mientras termina de cargar, eh, ahorita vemos la ejecución de este job. A ver si esto ya. Ay, no quiere conectar. Bueno, dimos una vez se haga la conexión, pues para no perder tiempo con esto, porque tiene una serie de parametrizaciones extras. Básicamente ya queda nuestra tabla aquí. Este ejercicio lo hicimos la sesión pasada, que también fue conectar con Power BI la, desde la base de datos de Postgres. Y en última, nuestra tabla queda aquí lista. Miren, lo mismo está acá, perdón. Son los mismos parámetros que teníamos allá. Y lo que hacemos es pasar para esta gráfica, pues hacia muy grandes rasgos, es pasarle la latitud, la longitud, el nombre del departamento. Creábamos una métrica para contar cuántos clientes teníamos con servicio por departamento. Y listo, ya nos quedaría nuestra visualización. Obviamente eso es un pipeline, digamos, reducido a grandes rasgos, pero la idea era como que se llevaran como esa visual general del comportamiento de cuando uno trabaja con datos desde las fuentes hasta hasta ya disponibilizar la información del negocio para poder construir tableros o ya poder hacer todo el tema de, digamos, otra serie de niveles de analítica que era lo que les comentaba. Entonces vamos a ver si aquí ya nos quedó, se alcanzó a coger para la C41. Ay, no le di guardar. Qué pena. Bueno, aquí el ejemplo y lo ejecutamos y listo para pasar al tema de las preguntas. Un momentico que me pareció extraño que no haya quedado, pues porque me tienen job runs. Así que pena si estaba creado este aquí. Mira que aquí se está ejecutando. Es que me estaba metiendo en error, qué pena. Aquí básicamente ya quedó el job que estaba corriendo, es que le metimos acá y no se ha actualizado. Desde jobs, este es el job que habíamos creado ahorita, Dumi, y miren que allá se está ejecutando y directamente ya me vuelve a actualizar la información. Si algo nos metemos dentro de la ejecución y dentro de la ejecución podemos ver que el mismo pipeline que ya corrimos ahorita de manera manual, pues ahí vemos que está corriendo correctamente. Y si actualizamos, por ejemplo, aquí nuestra tabla en Gold, vamos a ver que hay una nueva, se actualiza la hora.
Listo, Laura. Bien. ¿Dónde está? Es que no lo veo porque no me aparece como... Esto está muy enredado. No sé por qué no me está mostrando la última ejecución. Pero listo. Ahí queda la última ejecución del pipeline. Yo creo que es por tema de que no me está quedando bien organizado aquí los datos. Eh, y pues digamos el job ya queda listo. Lo mismo digamos aquí se puede volver a ver la misma tabla. Como es un override, se sobrescribe y se sobrescribe. No estamos como generando duplicados ni nada, sino que estamos sobrescribiendo la misma tablita. Y pues listo, digamos, ese era como el ejemplo. Más, digamos, lo que le decía, más que el detalle de lo que se está ejecutando, porque realmente es algo muy simple y no es como tan aterrizado. eh, es para que se lleven la idea de todo el tema del movimiento de los datos y cómo funcionaría. Y pues obviamente todo esto lo hacemos dentro de la especialización, obviamente pues con las prácticas específicamente y también dentro de las otras materias van a poder integrar entonces por un lado el tema de Machine Learning acá, van a tener todo el tema de visualización, más todo el tema de arquitectura dentro de las diferentes series de materias que tenemos en la especialización. ¿Listo? Paso aquí al tema de preguntas. Oscar, antes Sí. de que pases a la parte de preguntas, digamos, técnicas de tu área, quería pues dar una precisión porque creo que Jonathan pregunta que cuál es la diferencia Ujú. entre la especialización de inteligencia de negocios con énfasis en Big Data y la nuestra, que es la de analítica Big Data. Ahí le mencionaba que la de nosotros, pues es de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, es una especialización, como ya lo indicó el profe Oscar la sesión pasada, pues que combina toda la parte técnica a nivel de método estadístico, ingeniería, toda la parte de ciencia de datos, tiene el curso de Machine Learning, perdón. Mientras que la especialización en inteligencia de negocios es más en un sentido como superficial, ¿sí? No sé por qué tiene ese apellido de Big Data que pronto genera confusión, pero es más, por ejemplo, de BI, ¿sí? Más aplicado de pronto la parte de visualización, pero no profundizan como profundizamos acá. Entonces quería hacer la precisión. ¿Listo? Listo. Sí, digamos, ahí Johan te envió el link de la especialización. Eh, no sé si Ah, lo, bueno, lo puse. Ya, igual ya lo pongo. Dale. Si quieres, ya sigue con las respuestas, yo listo. lo pongo. Sí, para si algo de volver a hacer como la aclaración del pensum un poquito también para que, pues como aterrizar todo el tema de Sí, expectativas. ¿Me puedes explicar cómo trabajar con DataFrame Spark en Python? Básicamente Spark tiene un CLI de Python que se llama PySpark y la sintaxis es directamente de Python. Entonces, obviamente, digamos, si lo comparamos con Pandas, hay unas cositas que varían, pero como ese es el CLI de Python de Spark, todo el tema de la sintaxis, pues no se te va a hacer extraño, pues si ya sabes trabajar con Python. Entonces es directamente esa librería se llama PySpark, esa la escribo acá, por si acaso, para que la cacharrees. Entonces, digamos, por ejemplo, ya uno usando PySpark es que aprovecha todo el tema del procesamiento distribuido que está optimizado en Databricks para procesar grandes cantidades de datos. Listo. Mm, yo voy a aprovechar aquí. Tú. Sí, espérate, wow. Esta no es. Digo, si quieren, voy a aprovechar. Digamos que no hay más preguntas para aclarar un poquito. Eh, Al final se genera un parquet, pero recuerda que es en Gold que queda el parquet, pero como encapsulado dentro de del table format que es Delta. Y el delta es el que permite tener esa característica de que se pueda representar como tabla. Y ya una vez está representado como tabla dentro del Data Lakehouse, ahí ya uno hace la conexión como Power BI y él lo identifica como una tablita, que es lo que les decía que uno los ve ya directamente esa tabla de clientes que les mostré en el pipeline, que uno la ve como si fuera, se me cerró la ventana, que uno la ve como si fuera una tabla normal.
como si estuviéramos haciendo una consulta en Postgres. Entonces, por eso no hay como mucha diferencia. Pero pues es todo lo que tiene por de fondo como en la arquitectura. Voy a aprovechar. Listo. Aprovecho para explicarles un tema del pensum, que digamos cuando uno está viendo todo el tema de los pensum y está como queriendo hacer toda esta serie de investigar qué es lo que queremos estudiar. Entonces, por ejemplo, en el primer semestre, y como para aterrizar también el tema de la parte técnica que les comentábamos, es que tenemos todo el tema de gestión y almacenamiento de datos, es cómo vamos a guardar los datos, cómo vamos a consultarlos por temas de APIs, para poderlos guardar en bases de datos. Que es como la primera parte que hicimos de, cómo vamos a consultar esta información desde acá para poderla llevar. Métodos estadísticos, que es todo el tema de estadística y base estadística para poder aplicar modelos de machine learning, todo lo que tiene que ver en el rol de científico de datos. Aprendizaje automático, también muy de la mano con machine learning, perdón, con métodos estadísticos, porque obviamente el aprendizaje automático está basado en todos estos métodos estadísticos. Arquitectura de soluciones analíticas, son todo este tema de TL que les comenté al principio, también de cómo son las bases de datos analíticas, y cómo se hace esta arquitectura para poder mover datos de un lado a otro. Seguridad ética en el manejo de datos es pues ya todo el tema de ciberseguridad y políticas para manejo de datos. Entonces, por ejemplo, miren que aquí ya vamos viendo como varios roles implicados dentro de las materias que vamos viendo y pues dentro digamos, de esa construcción del conocimiento que se va teniendo. Eh, momentico, ya te respondo, César. Y en el segundo semestre, modelos de análisis de data, que es la materia que doy yo. Ahí vemos todo el tema de modelado dimensional, que es cómo es decir, ya tenemos la arquitectura del Data Warehouse, cómo vamos a guardar de manera eficiente la información a partir de modelados de estrella. eh, También la arquitectura Lakehouse, desplegamos toda la arquitectura Lakehouse dentro de Databricks, también lo hacemos en open source y es como para empezar a trabajar dentro de las diferentes arquitecturas y modelar la información, aplicar también este modelo de tipo medallón para la gestión de los datos, gestión de proyectos de analítica, todo el tema, por ejemplo, de Scrum, Agile y toda la serie de frameworks para trabajos y gestión de proyectos, visualización de la información, por ejemplo, Power BI, ahí se ve Power BI Full, conexión a bases de datos para visualizar los datos, que fue básicamente lo que hicimos así, pero en un solo ejemplo aplicado. Y también pues buenas prácticas de diseño, poder representar bien la información. Y la electiva, pues la electiva también van variando dependiendo también del semestre. Y pues no sé, yo me confirma si hay unas fijas, pero digamos siempre son como dependiendo de la necesidad del mercado también. Sí, ahí para complementar, Oscar, en la electiva, pues las que más se han ofrecido los últimos semestres, computación en la nube y analítica para el mercado, como las más populares. La de computación en la nube es muy buena porque es cómo podemos no solo depender digamos, de un vendor que podría ser Azure, por ejemplo, sino cómo esa arquitectura open source que les mostré, cómo la podemos llevar también a la nube y poder desplegar todos esos servicios para poder procesar la información o también en aplicaciones en general. Y digamos, entonces por eso decía que la especialización para esas personas que quieran empezar a hacer la transición al tema del mundo de los datos directamente es apenas el punto de partida porque tiene todo este tema, este bagaje técnico que es necesario o para aquellas personas que quieran tener ese extra dentro de sus roles, porque necesariamente eh, no tengo pues que ir a trabajar directamente como científico de datos o como analista de datos para poder empezar a aplicar todo esto que aprendimos para automatizar procesos. Por ejemplo, si yo todos los días tengo que ir a descargar un Excel, hacer cosas manuales, pues directamente aquí ya podemos tener toda una serie de habilidades para poderlo hacer. Por ejemplo, si ya todos los días toca hacer un tema de visualización o reportes, pues ya aprendemos cómo procesar los datos de manera local también con Python. Se puede hacer una representación con Power BI. Si queremos hacer, digamos, temas de predicciones, también aplicar temas de Machine Learning. Entonces, son herramientas que van quedando y que les van nutriendo ustedes dentro de sus roles. Digamos, pues yo también, pues soy profe de la especialización, pero también fui estudiante y pues lo que les cuento es dentro de, pues, digamos, mi aprendizaje, porque pues pasé de ser ingeniero biomédico a trabajar dentro de los roles de los datos. Entonces es como de lo que vi que uno puede hacer a nivel de los roles y cómo te va retribuyendo para poder tener esa formación. Eh,
Listo. Aquí César dice que si mi rol a futuro es ser ingeniero de datos, ¿cuál de estas dos especializaciones me enfocaría más hacia este objetivo? ¿Cuál sería la otra especialización? Es que mencionas dos, pero no sé cuáles son las dos. Ah, es que es la otra, la de inteligencia de negocio. No, No, para la parte de ciencia de datos es esta. César. eh, César. Sí, Sí, dale, dale. Oscar. esta sería, que como dijo Johan, digamos aquí es donde tenemos todo el perfil técnico y directamente estas dos materias, pues en general en todas, pero arquitectura y modelos de análisis de Big Data te dan como las herramientas, bueno, también en general, todas te dan las herramientas para ser ingeniero de datos. Eh, listo. Eduard preguntó, Johan, por un tema de certificados. Eh, no creería que generemos los certificados y compartimos los videos. Y no sé, Oscar, si en el webinar anterior tú compartiste algo del material. ¿Me puedes? No, contenido no. Si tienen alguna Pues, duda o algo así, me pueden escribir por LinkedIn. sí. También les puedo Y aclarar. los videos sí los compartimos para los que se han inscrito. Sí, Ujú. sí, por favor. Ahorita ya les vuelvo a pegar el enlace, inscribirse para tenerlos ahí en la lista y poder enviarles pues las dos grabaciones. Listo. Sí, y sí, la especialización de Big Data aplica para cualquier tipo de profesional. Sí, para cualquier tipo de ingeniería, cualquier tipo. Por ejemplo, yo he tenido estudiantes que son de sociología, hay gente pues digamos que están como más lejos del lado técnico, que no vienen directamente de ingenierías y les ha ido bien. Eh, Johanna, me Oye, preguntan si hay una maestría de esta profesión en la de la U. ¿hay alguna maestría enfocada? Sí, pues ahorita ya tenemos la maestría en inteligencia artificial y ciencia de datos. Y la ventaja es que, por ejemplo, si usted hace una especialización en analítica, se le homologan materias para continuar la ruta de aprendizaje y tener la maestría. Todo está enlazado. Sí. ¿Cómo se, cómo se obtiene el certificado para No, hacer eso? por eso no hay certificados. Pues estoy terminando en inteligencia. En inteligencia de negocios, no sé, tocaría mirar José Omar para el penso de la que está terminando para ver qué materia se le puede homologar. Habría que hacer el estudio de homologación. Pues si quiere me escribe correo institucional y yo con mucho gusto le ayudo con esa parte. Listo, creo que no hago más preguntas. Cualquier cosa, pues le pueden escribir a Johan. Johan es el director de la especialización, que no se presentó. No se autopresentó. No, yo me presenté, no me presenté en la primera sesión, no sé. Creo que Sí, sí. ahí está. Ahí está mi correo. Igual también cualquier inquietud le pueden preguntar a Oscar, que ya pues tiene bastante experiencia tanto como estudiante como profesor y nos apoya en el programa de ingeniería de datos, inteligencia artificial y en la especialización en analítica de Big Data. Igual cualquier duda, chicos, con mucho gusto estamos acá Sí. para ayudarles. Dale. Entonces, pues, Dale, Oscar. no, yo soy profe de modelos de análisis de Big Data que está en el segundo semestre. Y yo doy el curso de métodos estadísticos, yo le di clase a Oscar, pero ahora pues estoy dando en la maestría en el pregrado de ingeniería de datos. Pero si en algún momento se requiere, también apoyo la especialización. No hay problema ahí. Ahí estamos todos pues apoyando, porque tenemos como todo un clúster, ¿sí? Que es la especialización en analítica Big Data, la especialización en inteligencia artificial, la maestría en IA y ciencia de datos y el programa de pregrado en ingeniería de datos. Entonces ahí estamos todos apoyando. Oscar apoya también el pregrado de ingeniería de datos y sí, en la parte de ingeniería de datos.
¿Cuál es todo el curso que estás dictando ahora, Oscar? ¿El de Framework? Es frameworks y herramientas para Big Data, sí. En ese lo que Pues, hacemos es que le hacemos zoom a toda esta arquitectura Lakehouse y muchas herramientas, vemos muchas herramientas y es un componente bastante práctico y cada clase aprendemos como algo conceptual y lo ponemos en práctica para poder llegar a la arquitectura. sí, entonces hay como todo un clúster alineados hacia todo este mundo de la ciencia de datos. Gracias, Jonathan. Y no, darle las gracias nuevamente a Oscar, que siempre nos apoya en este webinar para impulsar pues nuestro posgrado y que ustedes conozcan lo que estamos haciendo desde la Universidad Autónoma, que hay veces con todo este boom de la ciencia de datos, pues han aparecido muchos posgrados relacionados con estos temas. Sin embargo, pues queremos resaltar, y pues Oscar también ya lo ha mencionado, pues el compromiso con la parte de fundamentación, porque muchas veces venden pues que usted sale como científico de datos, pero le dan, no sé, análisis exploratorio de datos, ¿sí? Y eso no es ciencia de datos, ¿sí? Entonces la idea es que vean que acá pues hay pues el curso de modelos de Big Data, de aprendizaje automático, de la parte pues de ética de los datos legal, ¿sí? Entonces, hay todo un componente de fundamentación dentro de nuestro posgrado que obviamente ese es el factor diferencial, pero tiene sus retos. Es que es una especialización pues muy buena, pero a la vez retadora. Obviamente, como lo dice Oscar, yo he tenido estudiantes de psicología, de ciencias sociales, de trabajo social, ¿sí? De ciencias económicas, no necesariamente ingeniería, y han podido culminar su especialización a cabalidad. Entonces, pues digamos que está abierto a todo el mundo. Ahí está el reto de querer aprender todos estos temas. Sí, creo que ya no hay más preguntas. No sé, Oscar, si tienes algún comentario para cerrar. Donna, pues ya saben, cualquier duda pues de la especialización directamente le pueden preguntar a Johan, también pueden escribir al LinkedIn si alguna duda y ya. Bueno, Oscar, muchas gracias nuevamente y gracias a todos los chicos y compañeras que se conectaron hasta esta hora. Muchas Está bien. gracias, Giovanna. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta Gracias. luego, Hasta chicos. luego, que se me Se cuida. Gracias, Oscar.